kiosco. Hoy es un muy buen día por las noticias que se dieron esta mañana en Palacio Nacional. Al iniciar la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informa que ya hubo una llamada telefónica entre el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, para iniciar los diálogos en búsqueda de la cooperación en temas como migración, como tráfico de armas, que le interesa mucho a México, y también, por ejemplo, el tráfico de drogas, tema que le interesa mucho a los Estados Unidos. Y yo lo celebro, Arlene, porque Marco Rubio, en la administración pasada, era senador, y desde el Senado atacó al gobierno de México por el tema del tráfico de drogas, por la violencia que generan los cárteles, y mostró su descontento por lo que pasaba en nuestro país. Hoy, Marco Rubio, pues bueno, se muestra con una cara distinta. Desde que fue ratificado por el Senado de los Estados Unidos, él mencionó que el gobierno de Donald Trump va a priorizar el diálogo y la cooperación. Y esta llamada es muestra de que va a haber muy buena relación entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno del presidente Donald Trump, Arlene. Así es, además es importante señalar, Miguel, que fue la primera llamada que hizo el gobierno de los Estados Unidos a otro país, y esta, por supuesto, fue al gobierno mexicano. La presidenta menciona que existirá diálogo en todo momento y que independientemente de que no se coincidan en algunos temas, esto no dejará de ser una posibilidad para que puedan aclararse mediante diálogo de alto nivel. Vamos a escuchar cómo se menciona. Que el día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio, iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones. También informarles que los centros de atención en la frontera ya se están instalando. El día de ayer estuvo el secretario Marat y hoy le he pedido a la secretaria de Bienestar que pueda ir a supervisar algunos de estos centros y otros secretarios que también van a estar supervisando para poderlos, pues para supervisar que lo más pronto posible estén. Y también otro tema que es importante, porque hoy salen los medios, el día de ayer no hubo, incluso hubo menos recibimiento de mexicanos que en días anteriores. Entonces, para que, como dije ayer, todo lo pongamos en su lugar, vamos a apoyar a nuestros hermanos y hermanas que regresen. México te abraza, es el programa. Entonces, esta es información importante para que todos lo sepan. El día de ayer se estableció formalmente, es la primera llamada del secretario de Estado Marco Rubio, la primera que hizo fue a México y fue una llamada muy cordial y a partir de ahí pues ya se abre un proceso de pláticas entre ambos gobiernos. Y los centros de atención para personas migrantes serán supervisados por secretarios de Estado. El día de ayer se encontraba el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, y el día de hoy estará la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, esto para seguir atendiendo las causas desde el más alto nivel. Y por otro lado, hablando de altos niveles, la presidenta menciona que tuvo llamadas con líderes de América Latina, habla de la unidad y coordinación que existirá en este bloque mundial y menciona que ya habló con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y hablará próximamente con el presidente de Brasil, un presidente muy querido, el grande del sur de América, le dicen muchas y muchos, el cual es Lula. Algo que hay que destacar de esta situación que se está dando con la era Trump, con el segundo mandato de Trump en la Casa Blanca, es que será una oportunidad para que México refuerce, estreche aún más los lazos que tiene con los países de Latinoamérica. Habrá coordinación con Estados Unidos y México tendrá la oportunidad de tener muy buena relación, estrechar esa muy buena relación que existe con los países de Latinoamérica. Así lo comentó la presidenta esta mañana. Tengo varias
muchas llamadas en estos días. Hablé con el presidente Arévalo, hubo una reunión de los cancilleres de distintos países de América Latina y el Caribe. Vamos a hablar con el presidente Lula. Y hay unidad en América Latina, eso es importante. Entonces, yo sé que a veces ustedes quieren que haya una declaración particular, pero nuestro objetivo fundamental es el bienestar del pueblo de México. Esa es la responsabilidad de la presidenta. Y por supuesto nos comunicamos con todos los gobiernos del mundo y particularmente con los de América Latina. Nuestro apoyo siempre a Panamá. Nuevamente esta mañana se reiteró que el gobierno de México defenderá a los mexicanos. La prioridad es el pueblo de México y se destacó que a partir de los gobiernos de transformación, el pueblo de México recobró su dignidad. Recordarás que antes el tema con Estados Unidos era por favor, le decía Vicente Fox al comandante Fidel Castro, presidente de Cuba, Fidel, va a venir George Bush y no quiero que se ofendan los americanos, come si te vas. Ese era el servilismo que tenían los mandatarios hacia el gobierno de Estados Unidos, capaz de pedirle a otro mandatario de otro país, por favor, no quiero que se ofendan los Estados Unidos, ¿no? El comandante Fidel, pues muy responsable y muy centrado. Sí, señor presidente, ¿no? Pero bueno, eso era lo que sucedía en el país. Ahora se dice, a México se le respeta. Y, pues bueno, hoy la presidenta destacó que los mexicanos, el pueblo de México, recuperó su dignidad a partir de que comenzaron los gobiernos de transformación. Así lo comentó. Estoy segura que con la cuarta transformación, uno de los elementos centrales es la dignidad del pueblo de México. El pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza, no solo individual de cada mexicano y mexicana, sino colectiva, de lo que representa nuestro país, de la patria, de lo que significa el valor del pueblo de México. Eso es algo que es muy fuerte y con nuestros paisanos también. Entonces esa fuerza, esa dignidad, ese orgullo de ser mexicanos y mexicanas es algo muy poderoso y eso lo tiene México y lo vamos a seguir fortaleciendo. Entonces por eso vamos a salir adelante, por esa fortaleza y dignidad del pueblo de México. La presidenta el día de hoy resaltó también las diferencias entre los centros de atención que ya existían previamente, los cuales no cumplían con todas las necesidades holísticas, el cual ahora se está realizando. Y los 9 que se construirán y que recibirán a mexicanas y mexicanos, y no solo mexicanas y mexicanos, sino también a humanos, tal cual, ciudadanos del mundo, que tengan que ser deportados y pasen por la frontera de México para que puedan ser llevados a su país. Ya podrá ser vigente a partir de 3 días. Y fíjate, Miguel, es interesante porque la deportación no es nueva. De hecho, incluso es importante señalar que en la administración pasada de Donald Trump, las deportaciones tuvieron un nivel muy bajo. Veamos ejemplos. Con George Bush fueron 2.6 millones, con Bill Clinton casi 8 millones de migrantes deportados, con George Bush hijo 4.6 y subió con él y con Barack Obama fue bajando a casi 3 millones. En la última administración de Donald Trump fueron casi el 10% de lo que se deportó en el gobierno de Bill Clinton. 700,000 mexicanas y mexicanos y además latinos de otras nacionalidades que fueron deportadas y deportados. Sin embargo, independientemente de las acciones que tome el gobierno de Estados Unidos, México ya está tomando cartas en el asunto y no para mañana ni para pasado, sino en este momento. Así se presenta. Una parte son los centros de atención, los albergues que están desde 2019 y que se han ido fortaleciendo
para personas de diferentes nacionalidades que por alguna razón están en México, particularmente en la frontera, y para ayudarlos, para protegerlos y la ayuda humanitaria que requieren. Los otros centros de atención que estamos instalando, que estarán listos en unos 3 días más o menos, tienen que ver con principalmente las y los mexicanos. El objetivo pues es que lleguen al país y ofrecerles toda esta gama de apoyos que estamos planteando, de los programas de bienestar, etcétera, y ellos de manera voluntaria decidirán pues dónde quieren estar. Entonces son 2 tipos de centros de atención que... Hablando de los albergues y del tema de que algunos medios alarmistas están con esta idea de ya están llegando los migrantes deportados por Trump, vamos a ver precisamente el kiosco, por ejemplo, el periódico El Universal, trae en primera, en la de 8, día 2 de Trump, deportados, temor y lluvia de demandas. Y la fotografía ahí de estas boyas, y dice, con maquinaria pesada, trabajadores estadounidenses reforzaron ayer las vallas colocadas en el río Bravo a la altura de la frontera entre Piedras Negras, Coahuila y Eagle Pass, Texas. Recordemos que ya antes se había colocado boyas, incluso hubo un momento que colocaron boyas y alambres de púas, mallas, y se retiraron después de pues mucho clamor ciudadano de todas partes del mundo, pero están con esta situación alarmista. El periódico El Reforma, Arlene, trae en la de 8. Quiere Trump ya renegociar el TEMEC, pero trae ahí un mapa, un gráfico que titula De regreso. Cientos de migrantes fueron trasladados en autobuses a migración, a los albergues que está habilitando el gobierno mexicano. Y vienen los puntos de donde se encuentran los albergues. Por ejemplo, el de Ciudad Juárez, que también se marca ahí, Ciudad Juárez, Chihuahua, pues es un albergue que ya tiene muchos años, por cierto. Y antes, autoridades estadounidenses llevaban a los mexicanos a la frontera, y perdón por el término, pero literalmente era lo que hacían. Los aventaban ahí, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, colombianos, venezolanos. Eso sucedía antes. Bueno, ahora este albergue se retoma, estará con apoyo, con recursos del gobierno mexicano, del gobierno federal. Los migrantes que lleguen a estos albergues pues serán tomados en cuenta para ser beneficiarios de los programas sociales. Es decir, esto ya existía. Y menciono el de Ciudad Juárez, Chihuahua, porque también en los últimos días ha circulado una declaración de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, donde ella dice, nosotros no vamos a tener albergues, ¿no? Los migrantes no tienen nada que hacer. Bajarle un tanto al ruido informativo que hay, porque también Maru Campos ha reconocido que respalda las acciones del gobierno de México para defender a los mexicanos, y el albergue de Ciudad Juárez, Chihuahua, y no únicamente el de Ciudad Juárez en Chihuahua, también está el de Ojinaga en Chihuahua, que están en ese estado, y los migrantes van a recibir apoyo para continuar buscando una vida mejor en su país de origen o que opten una actividad en nuestro país. Hoy la presidenta destacó que hay comunicación con los gobernadores de los estados fronterizos para recibir a los migrantes, incluida la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Así lo explicó. Ha habido mucha comunicación con la gobernadora de Chihuahua y con todos los gobernadores de la frontera y del resto del país. Para en caso de, todo es voluntario. Nosotros no estamos de acuerdo en que haya un asunto de fuerza, porque además pues es parte de los acuerdos y de los tratados de derechos humanos de los que formamos parte, y además lo hacemos por convicción. Es de manera voluntaria que quieran moverse de un estado a otro y nosotros les apoyamos, o en el caso de las personas de otras nacionalidades que quieran regresar a su país o que quieran regresar a un país centroamericano, por ejemplo, y lo acepte el país centroamericano, aunque no sea su país, que si son salvadoreños y quieren permanecer en Guatemala, si lo acepta Guatemala, pues entonces hay acuerdos con los países centroamericanos para que así sea, y tiene que ser de manera voluntaria. Entonces, la gobernadora de Chihuahua pues sabe que esta es la política y hasta ahora hemos estado en buena coordinación. Y en otros temas, hablemos de la política interna de nuestro país. A diferencia de otros países, como lo fue Canadá, cuando existieron amenazas a Canadá y la oposición junto con gobernadores pues atacaron a Justin Trudeau, y este golpeteo político lo único que hizo fue debilitar
la política de este país. En el caso de México ha sido todo lo contrario. Las y los gobernadores, junto con la jefa de gobierno, se han unido para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y asimismo ofrecer apoyo desde sus funciones para las acciones que tome el gobierno federal. El día de hoy la presidenta agradece a la CONAGO, la cual por sus siglas es la Conferencia Nacional de Gobernadores, por el desplegado que realizaron en conjunto en apoyo y defensa a las y los mexicanos en los Estados Unidos y, por supuesto, firmado por todas y todos los gobernadores, incluyendo aquellos que son de oposición. Vamos a escuchar cómo se menciona. Agradezco mucho el desplegado de la CONAGO. Todos los 31 gobernadores y la jefa de gobierno firman este comunicado de la Conferencia Nacional de Gobernadores y Gobernadoras en defensa de nuestra soberanía y bienestar de las y los mexicanos. Expresamos nuestro pleno apoyo a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos y su liderazgo, reconociendo su compromiso con los principios democráticos, la unidad nacional y el fortalecimiento de nuestro país. Reafirmamos nuestra disposición para colaborar de manera institucional en beneficio de todos los mexicanos. Y hablan también pues de la importancia de defender a nuestra soberanía y a las y los mexicanos en el exterior. Y firman todos los gobernadores y gobernadoras, la jefa de gobierno. Es algo muy bueno, muy importante, porque independientemente de los partidos políticos, en el caso de los gobernadores, decidimos trabajar juntos para el bienestar de México. Entonces agradezco mucho, la verdad, el desplegado. Estábamos hablando de que esta situación de la era Trump y estos amagos, Claro, pues son una oportunidad para que México refuerce aún más sus lazos con países de América Latina, pero también con otras partes del mundo. México continúa siendo el primer socio comercial de Estados Unidos y Estados Unidos Así continúa es. siendo el primer socio comercial de México porque nos conviene por la posición geográfica en la que estamos, por el gran trabajo que realizan los mexicanos y también el gran trabajo que se hace en Estados Unidos. Pero pues también México voltea a ver a Latinoamérica y también a Europa. Hoy se habló de que nuestro país sigue trabajando con Europa para cerrar un tratado comercial. Así se explicó. Y se sigue trabajando, todavía no hay un acuerdo. Todo tiene que estar en función de nuestro plan, del Plan México, que tiene que ver con el fortalecimiento de la producción también en México, porque son importantes los acuerdos comerciales y la relación con otros países. Evidentemente, pues el TEMEC es muy importante, pero nosotros tenemos un objetivo que es seguir impulsando la producción en nuestro país. Entonces, en esa perspectiva también estamos revisando este acuerdo comercial con Europa, que en efecto va muy avanzado y ya informaremos en su momento.